Y me avisan si ven mi pantalla, por favor. Sí, la vemos. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a todos los que ya se han conectado por estar con nosotros. Y voy a dar una breve introducción primero de quién es Richie y después de quiénes son los participantes que estarán en este momento con nosotros. Bueno, Richie es una empresa de software analítico, contamos con 10 años de experiencia pues ya en el mercado. La suma de los registros analizados de nuestros clientes abarcan más de un trillón, perdón. Y bueno, nuestros clientes mayormente están orientados al sector financiero. Aquí hay una línea de tiempo en donde se pueden ver algunos de ellos. Parte de nuestras soluciones, por un lado, proveemos de servicios administrados de plataformas analíticas como Neo4j. También tenemos un servicio de acompañamiento de ingeniería de datos en donde ayudamos y acompañamos a nuestros clientes a descubrir en dónde están sus datos y cuáles son las capacidades que se pueden tener con ellos para poder monetizarlos o capitalizarlos. Y finalmente nuestro producto que se llama Private Data Exchange, que es un portal empresarial de intercambio de datos. Bueno, dicho lo anterior, ahora les voy a contar quiénes son nuestros ponentes del día de hoy. Por un lado tenemos a Andrés Serpa, él es vicepresidente de Neo4j para LATAM. Es un ejecutivo que cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de TI. Ha trabajado en Brasil, ha trabajado en Estados Unidos, actualmente para LATAM, para empresas como Microsoft, Google y Elastic, principalmente en equipos de ventas, de marketing, de preventa. Además, André tuvo la oportunidad de trabajar en los primeros proyectos cloud en Brasil, de Microsoft y Google, y de iniciar la operación de Elastic en América Latina. Ahora tiene la misma oportunidad de hacerlo para Neo4j. Tenemos también a Wendy Cruz. Ella es Data Analytics Manager de un grupo financiero mexicano. Ella es licenciada en informática por parte de la UNAM. Cuenta con trayectoria profesional de 22 años que en su mayoría ha dedicado al sector financiero. Se especializa en soluciones tecnológicas que contribuyen al cumplimiento de las normativas en temas de prevención del lavado de dinero. Y la ciencia de datos ha despertado en ella curiosidad, por lo que hoy se dedica a impulsar el valor de los datos de la organización donde colabora, con la finalidad de apoyar a los líderes de negocio para que puedan tomar decisiones asertivas con base a modelos que permiten prevenir y predecir eficazmente no solo fraudes, sino el comportamiento de los clientes. En su búsqueda por conocer, aprender y aplicar las herramientas disponibles, actualmente se encuentra liderando la implementación de NIO para realizar análisis de redes de lavado de dinero y fraude. Es además mamá de 2 adolescentes y en su experiencia pues ha incursionado en la planeación de eventos sociales. También tenemos a León Palafox. Él es director de inteligencia artificial de Grupo Salinas. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica en la UNAM. Obtuvo la medalla de Gabino Barreda. Posteriormente estudió su maestría y doctorado en Machine Learning en la Universidad de Tokio, en Japón. Tiene 2 estancias postdoctorales de Machine Learning aplicado a neurociencias y ciencias planetarias en la Universidad de California y UCLA, respectivamente. Trabajó como gerente de Data Science en Richit, haciendo consultoría a empresas de distintos ramos como son retail, finanzas, turismo. Posteriormente fue director del Centro de Data Science de la Universidad Panamericana, coordinando planes académicos y consultoría a empresas del sector financiero e inmobiliario. Después se destacó como director de Machine Learning en Banorte, donde estuvo encargado de las estrategias del uso de Machine Learning en la generación de valor de los precios del banco, y actualmente es director de inteligencia artificial en Grupo Salinas, donde se encarga de supervisar y diseñar la estrategia de inteligencia artificial en las diferentes empresas del grupo. Finalmente tenemos a Felipe Núñez, él nos ayudará al final con la demo. Él es ingeniero de preventa para NIO y es un profesionista en tecnología con más de 25 años de experiencia en diferentes posiciones técnicas y de ventas, trabajando con clientes y socios comerciales en soluciones tecnológicas y servicios de varias empresas como Microsoft y Dell. Felipe actualmente trabaja como ingeniero de preventa del equipo de América Latina en Neo4j. Entonces, con esto yo termino, doy la palabra a Andrés Serpa. Él nos va a comentar las generalidades y una breve introducción de Neo4j. Gracias.
Gracias, Mónica, por la introducción y gracias a todos ahí por la participación. Mencioné en el chat, si tiene alguna pregunta, por favor escriban ahí. Vamos a tener más espacio al final para más preguntas, pero si no quieren perder la oportunidad mientras estamos presentando, estamos ahí listos para contestar. Voy a compartir mi pantalla. Voy a hablar un poquito sobre Neo4j y sobre cómo hemos trabajado con muchos de los clientes del sector financiero. Es el primer webinar que estamos haciendo dedicado a este sector para Latinoamérica y me gustaría agradecer ya al equipo de Reachit por toda la organización ahí y por el partnership para que este evento fuera posible. ¿Ya pueden ver ahí? Sí, ya se ve. Vale, antes de empezar, no sé, claro, me gustaría platicar un poquito sobre Neo4j y sobre la inversión que estamos haciendo en Latinoamérica. Es un mercado prioritario ahora para Neo4j. Yo estoy acá desde mayo para empezar la operación, como bien mencionó Ingrid, y estamos haciendo una inversión no solo con los socios de alta capacidad que tienen la expertise en manejo de datos como Reachit. Para nosotros no es importante la cantidad de socios, pero sí tener los mejores trabajando con nosotros, pero también en gente ahí en la región. Ya tenemos un equipo basado en Brasil y a partir de abril tenemos un equipo también en la Ciudad de México, cubriendo a México y todos los países hispanohablantes y vamos a seguir con esta expansión. Entonces, algo que sí me entusiasma mucho de empezar todo eso y cuento con ustedes ahí para que tengamos mucho éxito y para que podamos resolver problemas de sus negocios que antes no era posible. Vale. Neo4j es una empresa que sí sigue como una startup, pero ya tiene 12 años. Fuimos los creadores del concepto que se llama Graph Databases, o sea, juntando el concepto de grafos que ya existe a más de 50 años en nuestro mundo de tecnología con la base de datos. Cómo almacenar los datos, pero priorizando el razonamiento. También hemos creado lenguaje y toda una plataforma para que usted pueda utilizar para solucionar estos problemas, sea utilizando en el ambiente on-prem con muchos clientes, pero también en la nube con todos los cloud providers. Y hace un año y medio lanzamos un servicio que se llama Aura, que es nuestro servicio de Database as a Service, o sea, todo manejado por nosotros, garantizado por SLA, para que ustedes se enfoquen en resolver el problema y no manejar la infraestructura. Como he dicho, estamos empezando desde mayo del año pasado en Latinoamérica, pero ya tenemos mucho tiempo y mucha experiencia. Imagínate que 20 de los 20 más grandes bancas de los Estados Unidos ya utilizan esta plataforma que vamos a presentar, que tenemos también el placer de tener Wendy y León compartiendo su experiencia con la plataforma y los problemas que están resolviendo. No voy a hablar mucho de esto porque tengo un montón de preguntas y van a detallar más. Pero también las grandes empresas de tecnología, los más grandes retailers del mundo, de las compañías de seguros, ya utilizan a la industria automotiva, telecom, o sea, y también, claro, en los gobiernos. Es algo que sí está ahí a disposición con nuestro equipo ahora y con el equipo de Reachit que pueden ayudar en una implementación. Pero lo más importante, y si hay un mensaje para dejar a ustedes, es que nuestro objetivo es ayudarles a resolver problemas que muchas veces se falló porque no tenía la tecnología para hacerlo. Neo4j está por detrás de un montón de casos innovativos, sea la parte que usted puede escuchar o escucharon como Panama Papers, Pandora Papers, que la tecnología de grafos permite la investigación, o soluciones como la parte de distribución de vacunas ahora con COVID, AstraZeneca, que mucha gente no conocía antes de COVID, pero es un cliente desde mucho tiempo, y hasta cosas como proyectos que ni sabemos los retos que vamos a tener. El tema de grafos es que, como Gartner menciona, y me gusta mucho lo que dice, es
Grafos le permite descubrir los unknowns, o sea, los desconocidos, cosas que ni sabemos que podemos tener de oportunidad o de problemas y anticipar eso, como el ejemplo que tenemos aquí de la misión que están planeando NASA para ir a Marte. No sabemos qué vamos a encontrar allá, no sabemos qué problemas pueden tener, pero los grafos permiten expandir e investigar esto con mucho más amplitud que cualquier otra solución. No solo porque van a permitir múltiples hubs de conexión, pero escalando eso en real time hasta que tengan 1.000 millones de nodos o relacionamientos. Entonces, de nuevo, los invitamos a discutir con nuestro equipo de Reach IT, sobre problemas que intentaron o que no era posible resolver. Y vamos a hablar de algunos otros ahí más adelante. Pero ese es un poco del mensaje que les dejo. Pero hay que entender también por qué grafos. Porque ustedes ya tienen los datos. Muchas veces buscamos, por ejemplo, con anomalías, no es solamente lo que ustedes saben o no saben, pero también cómo y quién sabe esto, cómo estos datos se relacionan. O sea, podemos utilizar el ejemplo más tradicional y que todos conocen de grafos, que son las redes sociales. Es que yo conozco a Felipe, trabajamos juntos hace muchos años y ahora yo conozco también a Mónica, a Ingrid, todo el equipo de Richard, con quien yo trabajé en otras empresas también, que eran socios de otras empresas que trabajé, y ahora nos juntamos para traer otras ofertas. Esto hay todos los relacionamientos, que tecnologías yo conozco, que puedo traer, qué experiencia yo tengo, y todo eso, cuando miramos a través de grafos, podemos buscar patrones y subconjuntos, comunidades, y eso es muy importante para, por ejemplo, conocer su cliente, o conocer o identificar fraudes o temas como lavado de dinero que vamos a platicar aquí. O entonces riesgo, o sea, una persona va a abrir una cuenta en tu institución o está buscando un nuevo seguro. ¿Qué riesgo hay en esa persona? No solo por los datos que tiene, pero por todos los relacionamientos. ¿Con quién es parte de su familia? ¿Quién son sus socios de negocio? Cosas de este tipo podemos agregar a los modelos de grafos y buscar tener información mucho más amplia y por una otra perspectiva que antes no era posible. Hablar de cliente 360. Pero también estamos hablando de seguridad, como manejo de accesos a la información. Estos son algunos casos que podemos trabajar con ustedes y tenemos algunos para presentar. De nuevo, ¿por qué grafos? El tema es que el relacionamiento es uno de los factores más importantes para predecir comportamiento. O sea, y comportamiento es una decisión. Lo más interesante es que es un modelo altamente predictivo y los datos y los razonamientos ya están en las bases que tienen. O sea, la información ya está adentro de sus compañías. Es cómo sacar provecho y valor de esto. Y por eso tenemos la asociación y grafos es la herramienta para hacerlo. No solo cuando hablamos de grafos, pero hablamos de conexión entre los datos, es algo que Gartner menciona como la fundación para las aplicaciones modernas. Si no está buscando entender las relaciones entre los datos, tu competencia va a hacerlo más rápido que ti, porque todos ya tienen esto disponible y pueden sacar provecho. No son proyectos complejos, es como hacemos el modelo, qué preguntas queremos contestar sobre nuestros clientes, sobre nuestro negocio, qué oportunidad tenemos que no descubrimos ainda, qué problemas que queremos resolver y ni sabemos que tenemos. Y con esto se puede, por ejemplo, hablar de personalización de la experiencia del usuario o como un cliente. Toda la parte de inteligencia y seguridad, innovación de procesos, de productos altamente customizados, juntando con el tema de personalización. Toda la parte de análisis de decisión, sea para prevención de fraudes, sea un análisis de red, sea un análisis de seguridad, de riesgo. Hablando de integración masiva, cómo junto todas las bases de datos que tengo sobre mis clientes, por ejemplo, juntando con todas las partes que tengo sobre mis productos,
con las movimentaciones, las transacciones que el cliente están haciendo y juntando eso y teniendo una visión única que pueda navegar como quiera. Y esto en la demostración de Felipe va a quedar mucho más claro. Llegando hasta la plataforma para los cientistas de datos. Neo4j es hoy la principal empresa que hace inversión en herramientas para los cientistas de datos. No solo una plataforma con base de datos, con algoritmos, con más de 60 algoritmos que usted puede utilizar, soportada, desarrollada por nosotros, pero también estamos hablando de herramientas de Machine Learning integrada y herramientas de visualización como Bloom, que Felipe también vamos a demostrar a ustedes, para que podamos hacer las investigaciones y los estudios alrededor de los grafos. Hablando específicamente del escenario financiero del mercado, ¿qué hemos visto los clientes trabajando y desarrollando soluciones? Como hemos mencionado, o sea, recomendaciones de productos, cliente 360, una plataforma de marketing, o también personalización y customización del mensaje y del ambiente del cliente, y todo el análisis del cliente del punto de vista de su trayectoria, todo su camino, todas las interacciones que hay con nosotros. Los casos que vamos a presentar hoy, por ejemplo, de lavado de dinero, inside trading, entender los riesgos, la parte de operaciones también muy utilizada no solo en el mercado financiero para manejo de toda la operación bancaria, pero otras transacciones, pero un análisis de impacto, el design y también en términos de Master Data Management, Data Lineage, que tenemos un caso muy interesante con UBS. ¿Por dónde navega tus datos? ¿Qué aplicaciones tiene acceso a tus datos? Cuando hablamos de microservicios, ¿cuáles relaciones entre los aplicativos? ¿Qué riesgos hay cuando necesito hacer una auditoría? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo hago ese mapeo real time y tengo control de esto? Hasta temas como Knowledge Graph, muy utilizado también ahí, integrado con todos estos tipos de Artificial Intelligence, Machine Learning, para chatbots también. Y un tema también muy interesante que no solo se aplica a la industria financiera, pero sí vemos mucho ahí, es el tema de manejo de talentos, de capital management. O sea, ¿quiénes son mis recursos? ¿Cómo busco, encuentro el mejor especialista para un determinado y cómo mantengo a estas personas en mi empresa? Por último, no menos importante, el tema de acceso y manejo de identidad, acceso a la información en términos de seguridad, pero también toda la parte de provisionamiento y de provisionamiento. Cuando una persona sale, cuando cambia de función, ¿cómo garantizo que solo tenga acceso claro, a la información que necesita, pero sin ningún riesgo a mi seguridad o a algún tipo de data breach? Y hay, no solo en el mercado financiero, pero un montón de clientes y tenemos un amplio conocimiento, una amplia base de datos y nuestros consultores y nuestros socios con experiencia para hacer la implementación, para ayudarles a entender cómo utilizar grafos, cómo hacer el mindset y el shift que hay que hacer para buscar hacer el modelaje, porque van a ver que se puede resolver y obtener respuestas que antes no era posible, porque muchas veces intentamos hacer esto, por ejemplo, con bases de datos transaccionales. Tenemos un caso de una empresa de salud, seguridad, salud de Brasil, por ejemplo, se llama Qualicorp, que maneja más de 100,000 planes de salud diferentes, seguros de salud diferentes, con 100 diferentes empresas de seguros, ofreciendo esto a 2.6 millones de clientes, personas físicas, pero también entidades de clase, empresas, y hay que hacer todo el manejo, toda la complejidad. Y intentaron hacer esto primeramente con Oracle, con SQL Server, pero no es posible porque la cantidad de nodos, relacionamiento que hay entre los productos, las personas, las entidades, se queda imposible. Y están haciendo eso con grafos. O el caso que vamos a hablar es Citibank, UBS que mencioné y tantos otros. De nuevo, tenemos mucha experiencia ahí para compartir con nosotros y también, importante decir, tenemos entrenamientos disponibles
a todos que quieran interesarse por el tema y a profundizarse en grafos. No solo tenemos, es algo que sí tenemos experiencia, pero es algo que está llamando mucho la atención y Gartner ha enfocado mucho tiempo de sus pesquisas y discusiones con clientes, porque grafos trae una otra visión para los mismos datos, o sea, ampliando y muy similar a la manera como pensamos, a la manera que la cabeza humana funciona y se puede conectar y ver la misma información de ventas de una manera con que entregue el valor de la relación entre las cosas. Como he mencionado, mi quote favorito es que le permite descubrir los no, o sea, descubrir patrones que ni sabíamos que existía y muchas veces que ni sabíamos qué pregunta hacer para llegar ahí. Por la investigación y por cómo los grafos nos permiten navegar en la información, mostrando el relacionamiento, podemos llegar ahí. También hemos mencionado el tema de ser la base para las aplicaciones modernas. O sea, si ustedes van a desarrollar nuevas aplicaciones analíticas, deberían estar considerando grafos para esto. Y eso es algo que está pasando también, que el crecimiento de demandas de todos los clientes de Gartner acerca de este tema es enfocado y integrado, mucho integrado con discusiones de Machine Learning, Artificial Intelligence, por ejemplo. No solo Gartner, pero Forrester también habla mucho de esto y ya tiene un Forrester Wave específico para Graph Data Platform, donde somos los líderes. No somos los más grandes en la pelotita aquí porque no teníamos tantos clientes como Amazon tiene, porque esto considera todos los clientes, por ejemplo, de Amazon, pero sí tenemos el score máximo en todas estas categorías. Del punto de vista de producto de plataforma, estamos mucho adelantado de la competencia. Muchos de estos acá como grandes cloud providers son clientes de nosotros, aunque tengan una solución que intenten competir con eso. Para casos críticos utilizan también Neo4j, de nuevo, aunque tengan una solución que haga competencia. Perdón. Y esto también va a quedar un poco más claro, pero tenemos todas las herramientas, desde la herramienta para integración de datos, para hacer la carga, para enfocar en el desarrollador y en la administración, pero también en los usuarios de negocio, a los cientistas de datos, para que puedan trabajar con nuestra plataforma y visualizar. Arriba de esto, desarrollamos frameworks basados en las soluciones que ya implementamos en nuestros clientes para que la solución sea muy fácil de customizar y tenga un proyecto muy cortito. Tenemos framework, por ejemplo, para identificación de fraudes, de pago, de transacciones, de lavado de dinero, ya listos. Solo hay que customizar para el modelo de negocio de ustedes, pero todo esto ya está ready to go. Y no menos importante, que ustedes puedan desplegar eso muy rápidamente a través de nuestros servicios como ahora, que ya está listo, es un ambiente dedicado a nuestros clientes, cada uno tiene su ambiente que se puede ejecutar desde Google o AWS, por ejemplo, pero ya está ready to go, todo altamente disponible, sin ninguna necesidad de instalación, upgrades o nada. Esta es una breve introducción. Lo que vamos a hacer ahora es invitar a Wendy y a León para que compartan un poco de sus experiencias ahí con la plataforma de Neo4j, qué están haciendo con la plataforma, qué retos tuvieron, cómo llegaron y cómo empezaron con esto. Una vez más, agradezco a Wendy y León por el tiempo, por la inversión ahí y por aceptar nuestra invitación para hablar hoy. Al contrario, gracias. Gracias. Vale, empezamos con Wendy, ladies first, siempre. Wendy, si puedes compartir un poquito del caso de uso, ¿qué están haciendo con la plataforma de grafos ahí en términos de retos que tienen? Sí, muchas gracias, André. Buenos días a todos. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación.
Sí les comento que yo todavía me considero novata en este tema, sin embargo, respecto a mi trayectoria laboral, llevo 20 años trabajando en el sector financiero y específicamente en cumplimiento. Entonces, les platico que la necesidad que descubrimos en cumplimiento es, ellos normalmente, como cualquier área del sector financiero, están regulados por autoridades, ¿no? Y su principal objetivo es detectar anomalías, comportamientos inusuales, comportamientos de riesgo. Una parte muy importante es las redes de lavado de dinero y de fraudes. Entonces, la verdad es que los analistas del área de pronto se llevaban ahí como que un par de días cuando eran redes extensas de lavado de dinero para su detección. Entonces empezamos a buscar ahí como herramientas que nos ayudaran con esto y nos encontramos con Neo4j, ¿no? Y ahorita implementamos ya productivamente Neo4j Community. La verdad es que ha sido de gran ayuda, lo digo sinceramente. Ahorita lo que hacen, y ya es parte de su proceso del área de cumplimiento, ahorita lo que hacen los analistas es, pues a lo mejor tenemos a un cliente que alertó por cierto comportamiento de, no sé, de manejo de efectivo o excedió cierto nivel transaccional, etcétera. Y entonces busca en Neo4j el nombre, el contrato, la cuenta, lo que guste, y a partir de ahí tienen una visión 360 de toda la información del cliente. O sea, primero es eso, ya deja de encontrar las relaciones inusuales, ¿no? Primero tienen una visión 360, o sea, de una forma visual pueden encontrar sus contratos, sus productos, todos sus beneficiarios, pueden ir explorando los grafos para ubicar. Y algo que se dieron mucho cuenta es, por ejemplo, yo les decía, comparen una red que reportaron hace 6 meses, ¿no? Con Neo4j. Y las relaciones que encontraban eran mucho más, ¿no? Imagínense que yo le mando dinero a Carlos Pérez, ¿no? Y me doy cuenta que Carlos Pérez a su vez le manda dinero a no sé quién y llegas a un punto en que a lo mejor le estás mandando a la esposa del Chapo y es algo que no puedes ver a simple vista, ¿no? O sea, si tú te metes a tus sistemas de monitoreo no es tan sencillo de visualizar. En cambio, con Neo4j, pues tuvimos esta gran oportunidad de tener un conocimiento del cliente y de detectar redes en cuestión de segundos, ¿no? La verdad es que ha sido una diferencia muy importante. Y creo que me están preguntando ahí, antes de utilizar Neo, sí, o sea, realmente utilizábamos bases de datos transaccionales, ¿no? Informix, Oracle, pero con sistemas de monitoreo construidos. Tú entrabas a buscar al cliente y veías, aquí están todos sus contratos y sus apoderados y sus propietarios reales, etcétera. Y luego decías, su propietario real es Carlos Martínez. Pues busco a Carlos Martínez, ¿no? Entonces, si te fijas, era así como un caminito súper largo, ¿no? Y a lo mejor una red muy compleja te puede hablar que hasta de 3 días se aventaban revisando, ¿no? Buscando, hablando con el promotor. En cambio, aquí con la integración de los datos y establecer un modelo de relaciones con, te estoy hablando hasta desde la IP, ¿no? En la que se conectan, ¿no? Son cosas que no podían ver antes a simple vista. Sí, gracias Andrés por la pregunta, porque iba a preguntar qué intentaron antes. Y el tema de grafos es un modelaje muy distinto del modelo tradicional, por ejemplo, de las bases relacionales. ¿Cómo fue esto? ¿Cuán retador fue hacer este cambio, Wendy? Mira, la verdad fue un reto. Ahí te puedo comentar 2 retos importantes en la organización. Una, bueno, es, como dices, el paradigma de un conocimiento de un modelo relacional a un modelo de grafos, ¿no? Pero algo que sí quería comentar que fue súper relevante es la calidad de los datos. O sea, cualquier organización, por ejemplo, en el caso donde estoy, ha crecido muy rápido, se han integrado muchos productos, casa de bolsa, fondos, banco, y de pronto la homologación de los datos fue complicada, ¿no? Entonces, por ahí escuchaba algo donde decían, si yo ingreso basura, pues lo que voy a obtener es basura, ¿no? Entonces, sí tuvimos que tener una fase muy importante de la limpieza y homologación de los datos para poder llegar a construir un modelo confiable, ¿no? Por ejemplo, otro reto que me parece importante mencionar porque
a lo mejor se da por hecho, pero a veces es la cultura de las organizaciones cuando no se entienden necesariamente este tipo de tecnologías, pues no hay una confianza, ¿no? Y aquí lo que hicimos, a lo mejor me salto un poco a decir cómo los enfrentamos, pero nosotros a lo mejor decían, pues sí, pero ya tenemos BI, ¿no? Y ya tenemos reportes e histogramas. No, no es lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de tecnologías con Machine Learning que te ayudan a hacer predicciones, como tú mencionabas hace rato, ¿no? A conocer algo que ni siquiera no sabías que no conocías. Entonces lo que nosotros hicimos fue, ok, dame chance de hacer un proyecto por nuestra cuenta. Neo4j Community nos ayudó mucho porque al final es gratuito, ¿no? Entonces lo implementamos. La verdad es que pues nos resultó relativamente sencillo su implementación, y lo que hicimos es darles un producto ya hecho, ¿no? Ya lo tienes, ¿no? Y ya cuando vieron su utilidad y todo, es cuando se engancharon, ¿no? Y ahora sí se dieron cuenta de la necesidad de tener a lo mejor ya una versión de licencia que me pueda dar roles de seguridad, que me pueda dar otras características como Neo4j Bloom, ¿no? Que tiene una interfaz más intuitiva para a lo mejor usuarios finales, como en este caso nuestra necesidad para los analistas de monitoreo. Creo que me están preguntando, los datos se extraen de las bases tradicionales y se montan en grafos. Lo que nosotros hacemos es extraer de las bases tradicionales, pasamos justo con algunas funciones de Cypher, de Neo4j, hacemos la transformación y limpieza y los depositamos ya en un modelo de grafos de Neo4j, donde ya ahí hacemos las relaciones, establecemos el modelo como lo queremos visualizar, ¿no? Entonces sí hacemos un proceso. De hecho, también hay una parte ahí en Neo4j donde tú puedes hacer cargas incrementales, no necesariamente tienes que cargar toda tu información de tus sistemas legados o tus bases legadas todos los días, ¿no? Entonces haces unas cargas incrementales y mantienes al día tu modelo. Vale, no, gracias, Wendy, ahí por la explicación. Y ustedes tuvieron resistencia de los usuarios que pues, cuando estaba mencionando, ya tenemos esto, tenemos para probar que es algo distinto y después que empezaron a utilizar, ¿cuál fue la reacción de los usuarios? No, pues De súper analistas. enganchados, o sea, súper bien. O sea, te digo, ya es bien difícil platicarlo y tratarles de, no, pero ¿qué es un modelo? No, pero ¿qué me va a dar, no? Si yo ya tengo ciertos reportes. Y ya cuando vieron todo el potencial que tenía, incluso para predicciones, ¿no? Mira, por ejemplo, usamos un algoritmo de comunidad que se llama Weekly Connect. Entonces, este algoritmo lo que nos da también, por ejemplo, es yo no estoy buscando a alguien en particular, ¿no? No estoy buscando a María Estela Almanza o estoy buscando a Sonia Salvador, sino yo quiero encontrar en mi lago de datos cuáles son las comunidades que yo no me he dado cuenta que tengo, ¿no? Por ejemplo, te estoy hablando de comunidades que se establecen a través de cuentas o se establecen a través de teléfonos. No nos damos cuenta que algún cliente dio el mismo teléfono que otro cliente y nunca declaró que estaban conectados, ¿no? Entonces ahí empezamos a detectar comunidades dentro de nuestro lago de datos. Entonces, pues, la verdad es que todo eso los enganchó y ahorita sí están súper emocionados con el proyecto. Bueno, es más, hasta les presumo que ya nos autorizaron a abrir un área de ciencia de datos en particular para la empresa, ¿no? Vale, hay una pregunta de Andrés Pastorini ahí. Contesto la primera parte, después paso la pregunta a ti. Andrés, sí, nosotros tenemos herramientas de Artificial Intelligence, tenemos un paquete que se llama Graph Data Science que involucra un montón de algoritmos, son 60 algoritmos soportados por nosotros ahí, más herramientas de Machine Learning integradas, la herramienta de visualización que Wendy mencionó. Pero ustedes están utilizando algo más además de Neo4j y Wendy. Miran, ahorita solo estamos usando Neo4j, pero sí estamos en un proceso de revisión de cuál será la herramienta definitiva. La verdad es que hay
muchas opciones en el mercado, ¿no? Y como bien comentaban, dependiendo yo creo que de lo que la organización necesite, por ejemplo, comentabas lo de AML Framework, ¿no? Que ya es una solución específica para el área de cumplimiento o prevención de fraudes. Ahorita estamos como en ese proceso de ver qué necesitamos, ¿no? Porque a lo mejor tenemos ciertas bases de datos que tienen también algunas funcionalidades de machine learning o lo que sea. Entonces, la idea yo creo que es importante saber qué necesita la organización. Si necesitas algo rápido que requieras implementar ya con una solución para, no sé, para cumplimiento, para marketing, pues hay productos que lo tienen, ¿no? Como comentábamos, AML Framework, Neo4j Bloom, etc. Pero a lo mejor hay quien, y me parece también muy válido, dice, pues yo quiero construir mis soluciones a la medida y entonces está bien, me quedo con ciertas herramientas donde yo puedo crear a partir de los algoritmos que me da la herramienta, puedo crear mis propias despliegues, ¿no? Es más, conectarlo con tus sistemas internos, ¿no? Ahorita ya muchas herramientas se conectan a través de JSON, de APIs, etcétera, y tú puedes conectar tus sistemas internos para desplegar tus dashboards, tus diagramas, lo que necesites, ¿no? Una última pregunta ahí, paso a León, Wendy. ¿Qué recomiendas ahí para quien va a empezar con grafos ahí, de tu experiencia? Mira, la verdad es que hay infinidad de información en Internet. Nosotros empezamos, como te digo, con una propuesta, una iniciativa, estudiando por nuestra cuenta. Hay un buen de cursos en Internet, o sea, ya no hay pretexto. Hay muchas herramientas como Neo4j Community, de verdad fue, pues creo que para no tener experiencia fue muy fácil de implementar. Empezar con lo que hay, porque una vez que enganchas a tu organización o a los usuarios con algo real, la verdad es que ya se dan cuenta del potencial, ¿no? Estudiar, yo veo ahí dos puntos importantes, dos enfoques. Uno a nivel de la organización, la verdad es que quien no entre ya a este tema de grafos y de ciencia de datos se está quedando atrás. O sea, es más, yo te puedo asegurar que nosotros que somos una organización auditada por las autoridades y regulada, yo creo que en cualquier momento ellos ya mismos te van a exigir que tú cuentes con este tipo de herramientas, porque si no ya te estás quedando atrás en la detección, ya no estás viendo lo que otras organizaciones sí están viendo. Entonces, esa es una del lado de las organizaciones. Y otra, del lado de los profesionistas, no le llaman ahora que ya va a ser la profesión más sexy, ¿no? Del siglo XXI. La verdad es que es una combinación de conocimientos, lo que se requiere para un científico de datos, ¿no? A lo mejor hasta, digo, no vas a encontrar una persona que conozca a lo mejor de todo, ¿no? Estadística, tecnología, conocimiento del negocio, pero creo que podemos prepararnos bastante porque es lo que se viene y oportunidades de trabajo va a haber infinitamente en esto, te lo aseguro. Gracias, Wendy. Vamos a tener un poquito más de espacio ahí para otras preguntas, pero siguen por el chat. León, de nuevo, gracias ahí y cuéntanos un poquito del caso de ustedes. Bueno, en nuestro caso, todo el tema de grafos es un poco diferente. O sea, si bien está la necesidad también del tema de fraudes y de hecho también estamos utilizando grafos para detectar fraudes. Parte de los casos de uso también tienen que ver, bueno, nosotros somos una corporación de varias empresas, ¿no? Entonces, tratar de detectar qué clientes forman parte de las diferentes empresas y cómo son sus interacciones, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un cliente de banca que un cliente de retail, que un cliente de IPTV, ¿no? Entonces puede ser el mismo cliente, pero hay que saber cómo interactúa en cada una de sus comunidades, con el contenido que tiene, con los productos que se le ofrecen y con el tipo de promociones que también puede llegar a aceptar, ¿no? Entonces, la idea de los grafos justamente ahí es no solo descubrir información, sino también entender más cómo nuestros clientes se están comportando y con base en eso, inclusive diseñar nuevos productos, ¿no? Vale, ¿cuál es algún caso de uso específico que quiera detallar de estos todos? Porque usted tiene las bancas, tiene, como he mencionado, y muchas veces estos están juntos, son problemas similares. Pero alguno que quiera destacar.
Ahí, bueno, te comentaba ahorita el de clientes más que nada. O sea, ese es muy, muy puntual. O sea, tratar de detectar qué clientes en qué unidades de negocio tienen qué relación. O sea, tú tienes un cliente en retail y qué ha comprado, ¿no? El tema es que un cliente en retail, dependiendo de sus características, bueno, pues ya tú le puedes ofrecer un producto financiero, pero el tema es que retail y finanzas son dos negocios fundamentalmente diferentes. Entonces tenemos que encontrar una manera de crear esa relación entre los productos físicos que el cliente está adquiriendo o que está viendo o que le están interesando con los productos financieros que le pudiesen interesar. O sea, por ejemplo, tú sabes que un cliente que quiere comprar una lavadora o un refrigerador, a lo mejor, dependiendo de la línea, de la marca, del rango de precio, pues qué tipo de producto de inversión le pudiera convenir, ¿no? Por ejemplo, los clientes por ley, o sea, no hay ninguna necesidad de cliente que te diga que tiene un hijo, ¿no? O que tiene familia. O sea, realmente eso no está bajo regulación, pero con base en lo que compran nosotros podemos hacer inferencias al respecto, ¿no? Pero hay información que el retail te da que la banca no te da y viceversa. Hay mucha información que la banca te da, pero que la banca no te da, que el retail sí te da. Entonces, es simplemente tratar de, utilizando grafos, ver de qué manera existen estas relaciones para los más de 10 millones de clientes que tenemos. ¿Y cuáles fueron los retos ahí para empezar con esto y empezar con grafos, en verdad? Sí, o sea, ahorita digo, es un caso de uso que está en desarrollo realmente, o sea, los retos existen, o sea, se nos siguen presentando. Me parece que el primer reto, como siempre, y me parece que en cualquier proyecto de tecnología, es el reto humano, ¿no? O sea, realmente vender la tecnología de grafos, ¿no? Es realmente encontrar el valor agregado de por qué se van a gastar N millones de pesos en una base de datos nueva esencialmente, ¿no? Si el cliente o las personas que están a cargo de las decisiones tecnológicas realmente no les queda muy claro qué es un grafo, ¿no? O sea, cuál es el valor agregado de un grafo. Para ellos es una base de datos nueva. Y si ya tienes una base de datos perfectamente funcional, bueno, ¿dónde está el valor agregado? Entonces, siempre uno de los principales retos es hacer pequeñas POCs, muy, muy similar a lo que comentaba Wendy, para realmente mostrar que la inversión en la herramienta es algo que vale la pena. Tenemos, digo, como siempre, el reto tecnológico, ¿no? Que es justamente con parte de lo que nos estamos peleando, de qué información se va a migrar. Realmente estamos haciendo ese tipo de análisis, ¿no? Porque como institución bancaria no puedes poner cosas simplemente en la nube, ¿no? O sea, simple y llanamente no puedes. Entonces también ahí tenemos esa parte del reto tecnológico, ¿no? Y obviamente, pues digo, no es nada más ingestar y ver qué aparece, ¿no? Sí necesitamos encontrar personas que dentro de su formación, también como lo comentaba muy bien Wendy, sepan cómo qué es y para qué sirve un grafo, ¿no? O sea, realmente, o sea, como siempre lo he dicho, va más allá de la herramienta. Tú le puedes poner la herramienta a cualquier persona, pero si no tiene el fundamento teórico de para qué es un grafo y para qué sirve el grafo, va a ser muy difícil la venta interna y va a ser muy difícil la ejecución. No, excelente. Aprovechando, yo puse en el chat ahí la liga para nuestro Graph Academy para todos que quieran. También vamos a tener entrenamientos con instructores. Tenemos todos los cursos. Ahí vamos a enviar a todos las fechas. Estamos planeando algunos grupos nuevos en español por ahora. Tenemos en inglés esos que van a enviar, pero sí van a tener algunas fechas en español también para todos, porque es un muy buen punto que mencionó. O sea, grafos es algo que muchos de nosotros estudiamos en la universidad, pero el concepto y el modelaje, y cuando juntamos eso con el concepto de base de datos, es algo nuevo. ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo piensa en el modelo? Y también para que los que están acostumbrados con el modelo relacional ahí, que muchas veces piensan en la clave primaria, cómo lo conecto, cómo integro y hago los joins. Es un cambio muy importante. Pero volviendo ahí al caso de ustedes, ahí ustedes hicieron unas pruebas
están buscando otros casos de uso. ¿Cuál es el próximo paso ahí en el proceso de ustedes de adopción de utilización de grafos, León? Bueno, la parte también más importante, o sea, una vez que ya tenemos el grafo, digo, es productivizar, ¿no? O sea, generar un ambiente productivo para que esto ya se pueda consumir por las unidades de negocio, ¿no? O sea, tenemos el grafo y como tú lo mencionabas, hay que amarrarlo con herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, para realmente empezar a generar valor, ¿no? Y sí hay que apalancarlo muy fuertemente con herramientas nativas de grafos, ¿no? Que de otra manera sería muy difícil de lograr, ¿no? Eh, Porque o sea, ya alguna vez un proyecto, ¿no? O sea, como que se hizo un grafo y usaron una regresión logística, una SVM, ¿no? Entonces, como que eso no tiene mucho caso. Al fin de cuentas, puedes hacer una regresión logística sin grafos. Entonces, realmente, ese siguiente reto es tener el equipo con el expertise necesario de qué modelos, qué herramientas y qué tipo pues, de modelaje matemático es realmente el más afín una vez que tus herramientas están en formas de grafos, ¿no? Porque al final, y algo que me he dado mucho cuenta cuando se venden los temas de grafos, es que es muy bonito ver el grafo, ¿no? Pero eso no es útil, no sirve, ¿no? O sea, yo no puedo ir con el cliente y mira, ya hay un grafo, qué bonito, yo no estoy con el cliente con una oferta. Lo que haya detrás de eso, para el cliente no le puede importar menos. Entonces, ¿de qué manera utilizamos ese grafo para llegar al accionable? Es básicamente el principal reto al que nos enfrentamos una vez que ya se tiene implementada la base de datos, ¿no? Que ahí es donde está el verdadero valor. Parece que estás en mute. Sí, estaba bien. No, eso es excelente y gracias por compartir. Una pregunta sobre qué herramientas intentar hacer esto antes o por qué no fue posible hacer esto antes. No, o sea, grafos siempre ha sido muy complejo, o sea, propiamente. O sea, si vamos al tema de grafos desde hace, ¿cuándo fue la primera vez que yo vi grafos? Estamos 2022, yo habré visto grafos por primera vez hace 13 años, ¿no? Eh, o sea, estamos hablando de que en una base de datos tradicional, pues solamente necesitas el dato, o sea, el dato principal del cliente o de tu instancia y cualesquiera que sean las características, ¿no? El tema del grafo es que además tienes que poner las conexiones. Y si nos vamos a programar un grafo desde cero, ¿no? En C++, lo que sea, pues las conexiones crecen exponencialmente a medida que aumenta el número de nodos. Ese era uno de los grandes retos. O sea, antes de Neo4j eso se volvía real tratar de hacerlo a mano, ¿no? Tratar de hacerlo en Python, tratar de hacerlo en C. Era un tiempo de desarrollo muy grande. Y ahí me parece que es mucho donde viene el valor de Neo, ¿no? O sea, los grafos los puede usar cualquiera. O sea, de eso no es difícil de visualizar, pero realmente que ya hay una herramienta que se encargue de manejar esa complejidad de manera óptima, me parece que es mucho donde viene el valor, ¿no? Que te digo, antes el reto, pues sí, realmente hacerlo a mano era muy complicado con la cantidad de millones de instancias que podemos llegar a tener, ¿no? Vale, y ahora, ¿qué recomendaciones tiene para quien va a empezar ahí? Por todo eso que me he mencionado, como una última pregunta. Claro. Bueno, la primera recomendación es sí entender qué es el grafo, para qué sirve y qué es lo que queremos hacer con él, ¿no? O sea, saber si los datos que tenemos como industria, que tenemos como empresa, realmente se prestan para hacer un grafo. Hay empresas donde es muy natural hacerlo y hay empresas donde es muy forzado, ¿no? O sea, como que simplemente ahí quieren usar el grafo por querer usar un grafo. El problema de eso es que la venta es muy difícil. Y si la venta es muy difícil, la creación de valor se vuelve aún un poco más difícil. Entonces, sí estar seguro que los datos, desde cero, o sea, desde una POC, desde usar un community version, sí estar seguro que los datos que se tienen dan o funcionan para un formato de grafos. El segundo es justamente prepararse, o sea, sí tecnológicamente, técnicamente, para poder manejar una herramienta de grafos, pero también, como les comentaba, a nivel conceptual, ¿no? O sea, ¿qué es un grafo? ¿Qué son las distancias entre elementos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clustering en un grafo? ¿No?
de agrupaciones, clics dentro de un grafo, porque con eso la venta de nuevo se vuelve mucho más fácil, ¿no? O sea, oye, es que el grafo me sirvió para encontrar esta comunidad de personas que están generando este tipo de transacciones, que puede traducirse en algo fraudulento, ¿no? Entonces, sí tener un poco ese tipo de entendimiento y sí hacer muy bien la venta interna a los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, que no sea una herramienta más, ¿no? Que sí sea algo que otorgue valor. O sea, mostrar como el uso de un grafo, a diferencia de una base de datos relacional, sí va a generar un impacto en el PNL de la empresa al final del día, ¿no? Porque si al final del día uno invierte 10 millones de pesos en una herramienta, pues esperas recibir un retorno a esa inversión, nos quedamos con la herramienta que teníamos, ¿no? Que desde mi punto de vista los grafos sí ofrecen ese tipo de herramientas. Digo, Facebook lo está usando, Microsoft lo está usando, Bloomberg lo está usando para temas de redes de conexión y demás. Entonces sí me parece que simplemente tener muy, muy bien sentadas las bases de qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. No, gracias. Buen punto. Mencionaste a Facebook, esta parte de redes sociales. Hay otro caso de uso de grafos que es un buenísimo ejemplo de que los grafos pueden cambiar o hasta dejar que se cree un modelo de negocio. La empresa más conocida en términos de utilización de grafos para su negocio no es Neo4j, pero sí desarrollaron su propio grafo para su negocio porque su ventaja competitiva es Google. Cuando hablamos de PageRank, que es el mecanismo de búsqueda de Google y cómo los presenta los datos, ese es un grafo muy complejo que desarrollaron para su negocio. Entonces, algo que también muestra que cuando se entiende la tecnología se puede hacer cosas muy diferentes y buscar modelos y ventajas que antes no era posible. Pero 100% de acuerdo que es un inicio un tanto cuanto retador. Por eso estamos acá ahora cercanos a ustedes con Richard también. O sea, para estas POCs o para entender el modelo de grafos que León bien mencionó, estamos a servicios de ustedes con ganas ahí de ayudarles a empezar este proceso en sus empresas. Y trayendo, claro, no solo el conocimiento de grafos, pero también de muchos proyectos que hemos ya trabajado con clientes. Ya tenemos algunos clientes de bancas acá en Latinoamérica. Antes mismo de empezar la operación ya teníamos porque estaban buscando en Europa, Estados Unidos, Asia, y este conocimiento está a disposición de todos ustedes. León, gracias ahí por la clase sobre grafos y compartir su experiencia. Vamos a tener un poquito más de tiempo al final, todos juntos, después que Felipe ya se la demos para volver. Pero mientras tanto, seguimos con el chat que sigue activo ahí con un montón de preguntas. Y paso la palabra a Felipe para mostrar un poco de todo esto. O sea, todo eso que hemos discutido acá, cómo se visualiza, cómo se construye y qué está por detrás. Gracias, Felipe. Gracias, André. Hola a todos. Mi nombre es Felipe. Yo trabajo acá en Neo4j con la parte técnica de soluciones junto con clientes de partners de Neo4j. Yo trabajo con grafos hace algo como 7 años, no solamente con proyectos de grafos, pero con muchos grafos dentro de los proyectos. Trabajé con diferentes tecnologías y maneras de hacer, soluciones de maneras de trabajar con grafo. Neo4j hace algo como 2 años y medio. Yo puedo decir que en el mercado es realmente una herramienta y una plataforma muy completa. La idea hoy es mostrar para ustedes, yo voy a hablar rápidamente un poco de un poquito de concepto. Voy a hacer demo, voy a mostrar cómo utilizamos o cómo puede utilizar. ¿Okay? Entonces, el primer punto es la idea de estamos hablando de grafo. Comprendo que para algunas personas es un concepto, puede ser un concepto nuevo, correcto. Pero el más importante es comprender que en el grafo usted va a tener un conjunto de informaciones allá dentro
de algunos nodes, algunos que son, acá yo tengo dos tipos de nodes, persona y auto. En cada node existe diferentes propiedades, ¿ok? Existe un relacionamiento entre los nodes y usted puede tener propiedades dentro de lo relacionamiento. La manera de hacer la modelaje de datos acá es diferente de la manera de hacer en un banco de datos relacional. Por ejemplo, existen diferentes tipos, pero cuanto al relacional es diferente. No es la idea que yo voy a tener, por ejemplo, acá un node con un conjunto inmenso de propiedades. No es eso. Para grafo, si existe un node con más de 10 propiedades, puede existir, pero si existe, es un señal muy fuerte de que existe información en el node como propiedad de que podría ser un node. Entonces, no es la idea hacer una tabla de información con todas las informaciones acá. Es trabajar con el negocio, en la aplicación, con el mindset de que existe preguntas que usted está buscando respuestas. Estas preguntas van a tener algo como, ¿cuáles son las partes del todo? La parte va a ser algo como este objeto, va a ser un node. El todo existe un relacionamiento. Entonces, la modelaje va a ser muy conectada con las preguntas que usted va a tener, que usted tiene cuanto a negocio, alguna aplicación, algún escenario. Y con eso, usted puede ver que para este escenario acá es fácil de comprender el contexto. Pero cuando hablamos de escenarios como este escenario, que es mayor, este acá es más difícil de comprender cómo es el relacionamiento o qué es cada node, cada propiedad. Por eso es importante tener herramientas y maneras de trabajar utilizando el concepto de grafo que tiene ventaja cuando pensamos en relacionamientos. Entonces, con herramienta y plataforma, usted va a tener maneras de trabajar con resultados que son muy relacionados al potencial de grafo. ¿Okay? Entonces, acá es un modelaje, un conjunto de datos real, pero usted puede ver que existen diferentes colores. Existen dos maneras de usted hacer preguntas para el grafo. Preguntas que usted conoce, preguntas conoce el dado, el relacionamiento, y preguntas que usted quiere comprender padrón. Usted quiere comprender, tiene una idea de cómo las cosas, los datos se conectan. Usted puede querer separar la información en diferentes comunidades. Con eso existen los algoritmos, que son herramientas matemáticas para eso. Existe también una parte de Machine Learning dentro de la plataforma con dos modelos de Machine Learning. Usted también puede utilizar estos algoritmos, estas informaciones del grafo, no solamente dentro de la plataforma, pero también dentro de un flujo de trabajo de Machine Learning que usted puede tener junto con alguna área de negocio. Y con eso va a poder mejorar el modelo de Machine Learning utilizando informaciones que van a estar dentro del grafo o que usted va a utilizar algún algoritmo de grafo para crear. ¿Okay? Entonces, esta es una idea del todo. Acá, para ustedes ver el potencial, nosotros hicimos una prueba en Neo4j a donde está abierta para todas las personas conocerem, pero para ver el potencial, acá ustedes pueden ver que existe 1 trillón de relacionamientos de más de 208 billones de nodes. Es mucha información, muchos datos acá. Estábamos a hacer preguntas de este grafo con respuesta de 22 milisegundos.
Entonces, el tiempo de respuesta, escalabilidad, performance, fue algo bueno que es posible hacer. Algo también interesante para pensar en grafo es que si usted utiliza hoy el banco de datos relacional, sabemos acá hablar, usted va a tener más, va a tomar más tiempo, en algunos casos no va a conseguir hacer. En el banco relacional, cuando hablamos de, tiene que hacer un join, es que mucho de lo que existe allá, el relacionamiento es una referencia, no es algo que existe, que está allá. Es una referencia o que es diferente para nosotros en grafo. El relacionamiento es algo que existe, que realmente es algo que está allá. Entonces, con eso, la performance para las preguntas que ustedes tienen que utilizar la parte de relacionamiento, nosotros tenemos una performance mayor. Otro punto es cuanto a la parte de algoritmos, solamente para mostrar para ustedes, tenemos hoy más de 60 algoritmos junto con la plataforma que ustedes pueden utilizar para hacer como una herramienta matemática. Entonces, diferentes áreas que ustedes pueden buscar y combinar esos algoritmos para tener resultados diferentes. ¿Okay? Y como yo estaba hablando, existen dos tipos allá que son interesantes, como embeddings y también la parte de machine learning. ¿Okay? Ahora, yo voy a mostrar para ustedes un poco, Andrés estaba hablando de la plataforma. Dentro de la plataforma existen herramientas y maneras de conectar con el banco de datos utilizando diferentes lenguajes, diferentes conectores, diferentes drivers. Pero nosotros acá en Neo4j también creamos herramientas para nuestros clientes trabajar mejor con nuestra base de datos. Eso existe. Yo voy a mostrar una de las herramientas. Compartir pantalla acá. Ok, existe esta herramienta que es browser. Yo puedo, con eso existe el banco de datos, correcto. Yo estoy utilizando el browser acá conectando con el banco. Con eso yo puedo utilizar, hacer queries, hacer preguntas, comprender cómo está el banco. Entonces, esta herramienta es hecha en, desarrollo, utilizo JavaScript. Ustedes pueden crear herramientas que son muy similares a esta herramienta, pero acá es una herramienta que estamos a investir y hacer con que nuestros clientes tienen una buena herramienta para empezar a trabajar con grafos, correcto. Entonces, acá usted puede ver que está conectado con una base de datos de Neo4j, que tiene un conjunto de nodos, un conjunto de relacionamiento, existe un conjunto de propiedades. Cuando usted tiene una base, por ejemplo, en relacional, no es la idea que usted va a utilizar todas las bases, no solamente relacional, pero una documentación, alguna tabla, alguna información. No, lo que tiene que hacer antes es buscar las preguntas, hacer un modelaje. Y después va a utilizar estas informaciones y hacer un proceso de ETL dentro de Neo4j. Este proceso puede ser un proceso batch o puede ser en real time. Entonces, la idea acá es que acá nos tenemos una base con diferentes informaciones que son de una base, y acá yo estoy a mostrar una imagen que es la modelaje de datos de nuestro framework para trabajar en el escenario de fraude, lavaje de dinero. Puede ver que acá existen diferentes nodes, diferentes relacionamientos, correcto. La idea que es el formato del database, no es todos los estados del database. Cada node que está acá existe, como ustedes están a ver acá, diferentes nodes, un total. Yo puedo simplemente venir acá y yo puedo interagir
con estas informaciones, yo puedo ver los nodes, yo puedo ver o que está conectado acá a este node, de un conjunto de transacciones. Yo puedo ver más informaciones cuanto a la transacción. Esta es una manera más visual, correcto, pero es posible también con lenguaje de hacer una aplicación que va a hacer una pregunta utilizando Cypher, que es la lenguaje que ustedes están a ver acá. Es un lenguaje muy fácil de aprender. Es algo como ASCII 2, hacer un emoticón allá, es muy fácil. La idea es que usted va a hacer la pregunta y va a tener una respuesta. Y la herramienta acá está de una manera visual, a mostrar para ustedes, pero puede utilizar una tabla también, hacer una codificación o tener diferentes formas de utilizar la información, ¿correcto? Entonces, es algo interesante acá, pero eso está, es algo que está conectado a un esquema, que es o que ustedes están a ver acá, que es el esquema del modelo de fraude que nosotros tenemos. Muchos clientes están a utilizar este modelo. Es un modelo que ustedes, es más, puede empezar con ello, después hacer customizaciones, algunos cambios para considerando el foco de negocio que usted tiene, algún tipo de punto que es importante tener acá, pero existe bastante, es una forma muy interesante de empezar el proyecto. Puede ver que nosotros en Neo4j, nosotros una diferencia, o algo que es muy diferente cuanto a otras empresas, es nosotros tenemos un foco muy grande en grafo. Entonces, tenemos acá herramientas, un mindset muy enfocado en cómo mejorar y cómo crear una plataforma. En la base de datos hoy estamos caminando para la versión 5.0. Estamos a trabajar hace más de 10 años. La idea es que es el tema, antes de nosotros no existía la idea de grafo junto con la palabra database. Entonces, tenemos mucho conocimiento y parte de lo que ustedes están a ver son algunas herramientas que nosotros conocemos, trabajando con grafos sabemos que son importantes. Entonces, por ejemplo, acá ustedes están a ver una herramienta que es la idea de hacer modelaje, para hacer una exportación de estas informaciones y con eso va a poder utilizar los datos acá dentro de la base de datos, que va a existir acá un conjunto de información junto con relacionamiento y propiedades, ¿correcto? Todas estas informaciones acá pueden tener un contexto, una manera, un escenario, puede significar que algo, no solamente ver de esta manera acá en el browser, pero existe también el Bloom, que es algo como un Power BI, un Tableau para grafos. Es la idea de que yo pueda trabajar con los nodes, relacionamientos, crear algunas queries que me gustaría de hacer acá y ver de una manera visual y tener eso junto con otras personas acá trabajando conmigo, pero la idea es que yo pueda ver algo como, puede ver que yo no estoy a escribir, yo no estoy a utilizar Cypher acá, yo estoy acá está el banco, yo voy a clicar acá, me gustaría ver eso, me gustaría ver solamente eso. Okay, entonces yo estoy a trabajar con el banco y ellos van a me mostrar las informaciones respecto de este mes. Yo puedo hacer una investigación acá, comprender cómo está, relacionamientos, yo puedo ver cómo este node, qué existe algún valor, cuáles son los relacionamientos. Yo puedo
utilizar solamente este node. Yo puedo expandir todas las informaciones relacionadas a este node. Y con eso yo puedo ver más información o hacer un contexto acá, hacer una investigación, pero todo eso también puede utilizar de una manera diferente, que es junto con la idea de este framework, que existe este modelaje, a donde usted va a crear una aplicación. Esta es una aplicación también junto con el framework, a donde usted puede ver que existen diferentes, todas las informaciones que están acá son de grafo. Existen escenarios para trabajar el escenario de, maneras de trabajar acá, escenario de fraude, de lavaje de dinero. Puede ver que existen diferentes temas acá, correcto, que yo tengo diferentes resultados. Esto yo puedo ver, la manera de trabajar es, yo tengo diferentes casos, y cada caso, por ejemplo, yo puedo utilizar parámetros diferentes para este caso, que es algo como, existe una regla allá, usted puede ver que está, este escenario existe muchos clientes que están concentrando depósitos a una cuenta después de algunas otras cuentas. Entonces es algo como yo estoy a transferir dinero para André, André está a transferir dinero para León, León para Wendy, Wendy para mí. Entonces, este tipo de escenario es algo que yo puedo utilizar. Existe un sistema de score acá que va a analizar en toda la base de grafo utilizando Cypher. Va a analizar cómo está y va a tener un score, un resultado de cómo está esta base. Entonces, también considerando estos escenarios, la idea es que yo puedo combinar diferentes escenarios y acá yo puedo ver el score para alguna de los clientes. La regla que existe acá, estamos utilizando KeyMaker para crear. Usted puede ver que estamos a utilizar KeyMaker, que es una herramienta para crear estas queries, con eso un escenario y utilizar dentro, junto con esta aplicación, no va a necesitar un desarrollo, porque yo voy a crear acá la regla, hacer una pregunta, yo voy a tener el resultado acá. Este escenario de concentración es algo como uno de estos escenarios que puede ver que existen muchos diferentes. Estos escenarios son de clientes que trabajamos o proyectos o de iniciativas que tenemos. Mucha experiencia en el escenario de trabajo con fraude, también con lavaje de dinero. Entonces, la idea acá es, tenemos el modelo, tenemos después del modelo una base de datos con los datos, diferentes maneras de visualizar la información. Tenemos maneras de hacer una parte de desarrollo acá y tener una aplicación. También tenemos maneras de hacer una conexión, crear los escenarios. Hoy este framework utiliza Apache Hub, que es una herramienta de ETL para poder hacer conexión con base de datos y hacer toda la parte de ETL para Neo4j. Pero puede utilizar otras maneras. Yo me gusta mucho trabajar con Spark, entonces yo estoy a trabajar mucho con algunos de los cloud providers o cuanto a algunas mejores prácticas de utilización de Spark en el contexto de un Jupyter Notebook, hacer algunos trabajos allá. Entonces, pero existen diferentes maneras de hacer. La idea, que el resultado es, usted tiene un banco de datos que usted de grafo que para el punto de relacionamiento, cuando considera preguntas que utilizan relacionamiento, va a tener ventaja con ello, utilizar un banco de datos como eso. Este banco de datos, usted puede tener datos
que van a venir de una manera, va a utilizar el proceso de ingestión de datos como batch o en real time, utilizando diferentes conectores, diferentes drivers, diferentes lenguajes. Y después que los datos están allá, ustedes pueden hacer preguntas directas como una query, o ustedes pueden utilizar algoritmos como herramientas, como uno de los 60 algoritmos que yo estaba hablando. Estas herramientas, maneras de hacer la pregunta, ustedes pueden combinar y crear escenarios que pueden ser escenarios que van a identificar diferentes comportamientos o diferentes puntos cuanto al tema acá específico de fraude AML que está acá. Usted puede utilizar también un sistema de score para trabajar eso. Ok. Es eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias, Felipe. Gracias. Ahí creo que ya ahora se queda más claro. Me encanta siempre ver el modelo de grafo, cómo se puede navegar por ello. Y ahí creo que hace la conexión con lo que Wendy y León han mencionado. Tenemos unos minutos más para preguntas. Ahí Felipe, León, Wendy y yo también ahí. Le quería acordarles que Ingrid he enviado por el chat, pero también vamos a enviar por correo una encuesta sobre el evento, sobre si tienen interés en seguir la conversación y también sugerencia de otros tópicos para tratarnos en más detalles. Y como agradecimiento ahí tenemos una tarjetita de Uber Eats para todo que contestar en la encuesta. Vamos a enviar por correo también para los que contestaren. Pero dejo abierto ahí si alguien quiere preguntar por el chat o si quiere también preguntar, solo abrir el micrófono para esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. La aplicación que nos indicabas que usa Neo4j en el Fraud Detection, ¿eso es una aplicación por fuera de Neo o es parte también de Neo? Eso quizás me perdí. Es un framework que utiliza, está conectado, cuando hablamos Neo, existe la plataforma, ¿correcto? Que existe el banco de datos, maneras de hacer preguntas, drivers, lenguajes. Nosotros creamos un framework junto con esta plataforma que con este framework es posible, voy a mostrar una imagen acá que es mejor que hablar. Es algo que nosotros hicimos conectados con nuestra plataforma. Es una manera de empezar clientes que están a trabajar con este escenario, a donde va a utilizar la parte de banco de datos. Usted puede utilizar el framework que tiene mejores prácticas allá de utilización o puede utilizar como una referencia para crear su aplicación. Pero cuando hablamos de plataforma, el framework es un escenario con una implementación de algo, de tecnologías que van a trabajar junto con la plataforma de Neo4j. Ok, muchas gracias. Gracias, Edgar, por la pregunta. ¿Alguien más? Aquí hay una pregunta de Isaac. ¿Cómo pasar del modelo relacional al modelo basado en grafos? ¿Existe algún proceso base? Entiendo que es parte de trascendente el tener relaciones con sentido entre los nodos. La mejor manera no, usted cuando tiene un banco de datos relacional, no es que usted va a utilizar todos los datos que están allá dentro del banco de datos de grafo. El primer paso es hacer la parte de modelaje, con eso comprender, con base en este modelaje para el grafo,
de banco de datos, el esquema que yo estaba mostrando para ustedes, cuáles son los datos que ustedes necesitan. Si están todos los datos en un banco de datos relacional, ótimo. Ustedes tienen que solamente definir cuáles son los nodos, cuáles son los relacionamientos y hacer un proceso de ETL para el Neo4j, el banco de datos de Neo4j. Si no algunos clientes, grande parte de los datos están allá, pero existen datos que no están allá, que durante, hablando con el equipo de negocio, junto a las preguntas, ellos empiezan a preguntar algunas cosas de datos que están en otros tipos de bases de datos o con usuarios de alguna manera. Eso también puede ser algo que va a hacer parte del proceso para hacer una carga con Neo4j. Entonces, es necesario, el proceso es conocer bien el modelo, hacer el modelo con base en preguntas que usted va a tener relacionadas al escenario o negocio que usted está a trabajar. Con eso, identificar los nodes y relacionamientos, hacer una carga de los datos, hacer una prueba de las preguntas utilizando queries Cypher junto con el base de datos y después está listo. Con el tiempo va a empezar a expandir la base, pero con nuevas preguntas, pero no es la idea hacer yo voy a tener 1 tera de base relacional y con eso yo voy a crear 1 tera de base de Neo4j. No es así. La base de datos de Neo4j es con la misma cantidad de datos, va a ser algo menor. Es diferente la organización, cómo usted organiza los datos dentro de la base de datos de Graph. Sí, y yo agregué una liga que hablamos un poco de este proceso ahí. Es un webinar hasta antiguo, pero muy bueno para cubrir un poco de esto. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Una vez más, no se olviden de contestar nuestra encuesta. Es importante para que podamos mejorar ahí el contenido y traer cosas nuevas a ustedes. Quería de nuevo agradecer a Wendy y León por compartir su experiencia con nosotros. Para nosotros es mucho más interesante e importante tener a ustedes hablando como usuarios de la plataforma que solo nosotros. Se refuerza un poco del camino que estamos y del valor que se puede traer. Y de nuevo dejo el reto a todos de buscarnos juntos, resolver problemas que antes no era posible, cosas que descubrir oportunidades para su negocio que van a hacer la diferencia, traer valor como de nuevo Wendy y León he mencionado. Y por último, agradecer a todo el equipo de Reach por toda la organización y por el partnership. Muchas gracias a todos. Gracias, André, y gracias a los ponentes, a los participantes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Vale, gracias a todos. Chao, chao. Hasta pronto.